Buen día República Oriental del Uruguay, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien, espero que estén muy bien. Bueno, estamos recibiendo un montón de mensajes. Antes les digo a todos que se pueden comunicar a esta producción al 093-829-272, 093-829-272. Estamos saliendo por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También para el mundo, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, en ese canal ves todo el material que tenemos editado ya hace 2 años, más de 2 años, material editado en imagen y sonido, en cada una de las columnas, por separado, cada columna la tenés editada, es decir, cada columna con cada uno de nuestros especialistas, de nuestros participantes, de nuestros consultores. Los tenés ahí en ese trabajo impecable que hacen Mariana Peralta y Alejandro Barreto. Mirá en dónde estamos en materia económica, en dónde estamos en el mundo, Uruguay, que forma parte del mundo. Estaba leyendo acá, ya antes de recibir al economista Jorge Caumont, que ya está con nosotros. ¿Sabés que apareció Talvi? El economista Talvi, ¿se acuerdan? El ministro de Relaciones Exteriores, que planteó un montón de cambios profundos, sustanciales en el ministerio, y a raíz, quién sabe de qué cosas, se fue, según él, cansado de la vida política. Reaparece después de unos tweets que había enviado reconociendo al Gach y a Robert Silva, pero por allá, por el 2020, 2021, reaparece en una edición haciendo un análisis. Esta edición se llama Project Syndicate, es una edición de la cual tiene los derechos la diaria, y aparece Talvi hablando de economía. El silencio lo rompió con ese análisis en un sitio que produce comentarios, contribuciones de destacados líderes políticos, legisladores, académicos, líderes empresariales y activistas cívicos. Estos análisis se distribuyen a través de 508 medios en 158 países del mundo. En Uruguay, el suplemento La Diaria, te decía, reprodujo este análisis porque tiene los derechos de Project Syndicate. Bueno, el ex canciller, economista, miembro senior del Real Instituto Elcano en Madrid, hace un análisis respecto a la economía de los Estados Unidos hoy, combatiendo la inflación hoy. Talvi se refiere en esa columna a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal, tema que hablamos una cantidad de veces con el economista Caumont, y que Jorge nos explicaba que eso iba a pasar, que es la medida que toma, digamos, que la Reserva Federal cuando hay un proceso inflacionario. El análisis de Talvi titula ¿Volverá la Fed a estrangular a América Latina? Allí el economista expone que 35 años después de que el expresidente de la Fed, Paul Volcker, dejara el cargo, la mera mención de su nombre ¡fua!, produce escalofríos en los latinoamericanos que recuerdan la devastación económica causada por su cruzada contra la inflación galopante a principios de la década de 1980. Yo recuerdo, sí, que se disparó el dólar increíblemente por allá por el 82. Lo recuerdo claramente porque mi papá compra la casa en la cual habito por comprando, cubriendo una hipoteca, y la compra un día antes de que saltara el dólar. Increíble, increíble, ¿no? El dólar estaba a 13 pesos, recuerdo, y pasó al otro día a 25 pesos. Recuerdo que el Goyo Álvarez decía que no iba a subir, que se quedaran tranquilos los uruguayos, y ¡pa! Subió. Y parece que tiene que ver con esto. Jorge me mira seriamente. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, Un un gusto como gusto. siempre. Sí, sí. Este, y bueno, es lo que pasa, ¿no? Y bueno, sí. Eh, yo ya lo dije 700 veces, ¿no? No es que yo lo haya inventado, es que yo lo he aprendido, lo he vivido y bueno, y la gente que mira un poco al exterior, qué es lo que ocurre y demás, sabe que lo que yo dije, que he repetido, ¿tá?, es que la variable central del sistema capitalista es la tasa de interés de referencia de la política monetaria de Estados Unidos.
lo dije 300 veces, a pesar de que muchos me dicen que yo estoy equivocado, que es la tasa de ganancia, uno, ¿cuál tasa de ganancia me estás hablando? ¿Dónde la identificás? Claro. ¿Qué va a pasar con la política, con la tasa de ganancia, ¿no? Con la política monetaria, cambiaria y fiscal? Hoy es un día especial en ese sentido. ¿Por qué? Hoy particularmente es un día muy especial, muy, muy especial. ¿Por qué me preguntás? Mm, Me gustaría que muchos dijeran, pa, este loco, ya lo sé, porque es el día especial. No es porque yo cumpla años, ni porque vos cumplas años, ni porque Artigas del 20 de no sé qué mm. haya nacido, ¿no? O algo así, de septiembre. ¿Hoy qué día es de Hoy septiembre? es 21 de septiembre. Eh, Ah, ¿por qué entra la primavera? Debe ser. Bueno, o porque entra la primavera. No, hoy es un día muy especial Mm, porque a las 3:30 termina la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y se va a dar a conocer cuál va a ser el nuevo nivel de la tasa de interés de referencia de la política monetaria del gobierno norteamericano claro, o del Banco Central norteamericano. claro. Y eso que ya ha estado moviendo significativamente a los mercados en la última semana, Ah, puede llegar a moverlos muchísimo más para arriba o mm, muchísimo más para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que primero, antes de decir qué quiero decir, es qué importa la tasa de interés, por qué, por qué, por qué la usan tanto, por qué. Tú dijiste que era para controlar a la inflación, pero no es solamente eso. ah, La tasa de interés de la Reserva Federal, como supuestamente la tasa de interés de referencia de la política monetaria de Uruguay, se mueve en un sistema de flotación cambiaria, porque si no, no tiene sentido, mm, claro. para, en algunos casos, cuando la economía está en receso o tiende a hacerlo, tratar de ayudarla a que no entre en receso o que salga de él. Para eso la tasa de interés baja. ¿Qué quiere decir que baja? Quiere decir que eso estimula el consumo, porque la Claro. gente dice, ¿para qué va a ahorrar con tasa de interés cero como tuvo Bajita o muy bajita, según. gasto? ¿Para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a ¿para qué voy ¿cómo se llama? ¿Por qué Ah, no ah, invierto? ¿Por qué no claro, invierto? Es claro. decir, cuando uno va a un banco a pedir un préstamo, Mm, lo primero que miran es cuál es la tasa de interés en el mercado y exacto. cuál es la tasa interna de retorno que tiene el proyecto. Si la tasa de interés es muy baja en el Mm, mercado, mm, ¿tá? Como era en Estados Unidos, cero, o en Uruguay 4, o lo que sea, mm, se invierte porque la tasa de interés de la inversión, la tasa de rendimiento de la inversión seguramente está por encima de eso. claro. Entonces la tasa de interés es muy importante porque estimula al gasto cuando es baja, al consumo, a la inversión. Pero cuando la economía tiende a ser inflacionaria, a tener a la inflación en tendencia creciente, Mm, lo que se hace es al revés, subir la tasa de interés. Y en claro, Estados Unidos, como en el mundo, hoy claro. no es que estemos en recesión por el COVID o cosas por el estilo, Mm, sino que hoy estamos con tasas de interés del 8,3 en Estados Unidos, sí, del 9,5 en Uruguay, del 10, y algo en el Reino Unido, del no sé cuánto y no sé cuánto. Entonces, ¿qué claro. va a pasar? Y hoy seguramente la tasa de interés va a subir, seguramente. Eso Mm, el mercado lo descontó. El problema es que no sabe si va a subir, ¿cuánto? cuándo va a subir. Ahí está la cosa. Por eso Claro. está medio loco estos días, muy volátil, más bien tendiendo a la baja, el mercado financiero internacional. Mm, Entonces, eso es lo que va a pasar hoy. Es un día muy importante.
Si hoy la tasa de interés de Estados Unidos, la Reserva Federal, cuando Jerome Powell a las 3:30 salga a hablar Mm, y sube 0,75, entonces el mercado queda tranquilo. Ahora, tranquilo más o menos, pero si sube más que eso, el mercado financiero internacional se viene abajo, porque están viendo que la, la recesión en Estados Unidos no aparece y que la inflación es alta. Por lo tanto, hay espacio, no claro. fiscal, como decía algún ministro, No, sino no, no, no. Claro. espacio Sí. para seguir subiéndola. Mm, Entonces, ¿eso qué trae como corolario? mm, Como corolario trae que va a afectar al precio del dólar en el mundo al alza, como lo está afectando ahora. claro, claro, Un yen, es decir, 145 yenes por dólar. claro. Hace 6 meses estaba a 110, ¿no? Y eso tiene esa noventa y contrapartida, ocho ¿no? centavos de dólar por euro. Claro, claro. Bajó por debajo de uno. 1,16 dólares por libra. ¿De qué estamos hablando? El Mm. dólar está fuerte. Entonces puede El dólar pasa a afectar ser la moneda fuerte, ¿no? Y eso también provoca la contrapartida, la devaluación de las otras monedas. exactamente. El dólar vale más en términos. Y eso puede afectar a Uruguay. Mm, Pero antes de afectar a Uruguay, o por qué lo afecta a Uruguay, lo afecta porque ese aumento de las tasas, de los, ¿cómo se llama? Si se diera el el aumento, aumento de esa van a, tasa de interés, sí. claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a Ujú, pasar que los precios de los commodities van a caer, no cabe duda, por más que sí, haya guerra. sí, El sí, precio del combustible va a caer, el precio, todo, sí, digamos, del petróleo, todos los precios como ya vienen a la baja, van a seguir estando a la baja, porque lo que busca una tasa de interés alta justamente es atacar a la inflación y sí, eso ataca los precios, ¿no? sí, sí, Entonces, tenemos que verlo por ese lado, tenemos que verlo por el lado de que el crédito se hace más caro para los uruguayos y para el mundo, por lo tanto, eso afecta a la inversión, eso afecta al consumo y el aumenta el consumo del dinero, ahorro. ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy es un día tremendamente importante, Sí, tremendamente importante. sí. Y la gente dirá, pero yo voy a Manzanares, como decía mi vieja, ¿no? No Bueno, sé. ahora sí van a, pero sí, pero eso está afectándonos todos los días. Está bueno verlo esto porque es así. No, pero Entonces, mucha gente se da cuenta ya, Jorge. sí, voy a Manzanares, a Almacenes Toledo, ¿no? Después Sí, vino el sí, disco, después vino. sí, sí, Entonces yo vos me decís, acuerdo de eso. sí, pará, pero los precios están altos, pero ahora se calmaron un poco, va a decir, porque Mm, a la larga, ¿no? Después mm. de tanto tiempo. Bueno, eso es lo porque es importante, ¿cómo es? La suba de tasa de interés que va a haber hoy, si va a ser más de 1,75, perdón, de 75 puntos básicos, sea 0,75, si es menos que eso. ¿Qué es lo que prevé el mercado que puede pasar? Es como si uno Sí, está no, enfermo y dice, bueno, la fiebre sigue en 37, pero si pasa 38 de fiebre ya hay una alerta, ¿no? exactamente, Claro, exactamente. claro. Así que, pero que venga una crisis, no, va a frenar el mercado internacional, va a frenar las exportaciones, todo eso, el comercio mundial. Es cierto si sube mucho más la tasa de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si sabe, Claro, hoy claro. sube. Entonces, En aquellos años había subido un disparate, había llegado a subir hasta el 22%. Este señor del que dice Talvi, que es el que provoca el señor Paul Volcker. Pero fue otro periodo, eso fue otra cosa. Ahora, por eso traje este tema, no, porque pero hoy se va a para un dar poquito, este para un tema, ¿no? poquito. Yo no sé si era Paul Volcker en ese momento, Arthur Burns. El tema fue así. Acá lo dice, el economista expone que 35 años después de que el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, dejara el cargo, y casi 3 años después de su muerte, la mera mención de su nombre aún produce escalofríos en los latinoamericanos. Bueno, Bueno, está, está, pero yo no este sé si era por el tremendismo, del 82. A ver, vamos a ver. década del 80, sí, 81, 82 por ahí. El tema, yo tengo que hacer memoria, pero es Mm, así. Reagan asume en el 80, 81, no recuerdo, sí, sí, 80. 80, creo. Antes estaba, el presidente anterior era el de la guerra de Vietnam,
Vive todavía, no Eh, recuerdo el nombre ahora. Y, y tenía una economía con una inflación creciente, muy alta, ¿tá? mm, Muy alta. mm. Entonces, cuando asume Reagan, el presidente de la Reserva Federal de ese momento, la Reserva Federal dice, para Era frenar una Carter, inflación, Carter, James Carter, claro. exactamente. Era el de la guerra de Vietnam que Sí. había metido guita como loco. El Entonces lo que manicero, dice, ¿eh? el manicero. Sí, no Tenían sé, producción de maní la familia de James no Carter. sabía, ¿no? Sí, Este, Vive todavía Carter, sí, creo. vive todavía, sí. Bueno, él había dejado, cuando se va, la inflación es relativamente muy alta. Yo no Ujú. recuerdo ahora, tendría que volver para atrás. Lo he escrito 1000 veces en aquella época, pero Sí, hay que no revisar, lo recuerdo. lógicamente. Pero creo que estaba en 2 dígitos, una cosa así. Entonces, arriba de 10. Entonces, cuando viene Reagan, lo que hace el presidente de la Reserva Federal de ese momento, dice, bueno, la economía ahora está relativamente estancada o a está en A, un paso, a la recesión. digamos, de crecimiento que está bien, yo qué sé, bueno. Entonces vayamos contra la inflación. Claro, Y sube la tasa de interés alrededor de, si mal no recuerdo, a 20%, una cosa así. sí, 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 Y ahí la economía frena la inflación, pero también frena la expansión económica, el empleo y demás. claro. Que después lo recupera, ¿no? Vamos a entendernos, después lo recupera. Ujú. Este, y eso provocó un alza del dólar en el mundo debido a la diferencial de tasa de Sí, interés. El mundo desde que Japón abrió su mercado financiero en la década del 70, ya no es tan fácil prescindir de lo que ocurre en el resto del mundo, porque si claro. la tasa de interés en tu casa es más alta que la de al lado y hay movimiento de capitales, los de al lado o los de más lejos o los de otros países Se van. que tienen una tasa más baja van a Mm, venir acá. claro. Entonces lo que ocurrió fue que Uruguay, que tenía inflación en aquel momento, si mal no recuerdo, tenía un tipo de cambio, la tablita. La tablita le decían, sí, no, no, no ¿Ah? era de libre flotación. Entonces, en determinado momento, el tipo de cambio quedó, había un problema a nivel de actividad que restaba, estoy hablando, recordando, no puedo, Sí, sí, había un nivel de actividad que, por otro lado, significaba un déficit fiscal alto porque no se recaudaba tanto. Había que financiarlo con, ¿cómo se llama?, con endeudamiento externo mucho más caro. Entonces claro. la tablita ya quedaba atrás de todo, con el dólar en el mundo creciendo, quedaba atrás y ahí fue donde empezó Sí, el sí, tema de que la tablita tiene que desaparecer o yo qué sé, o hay que devaluar. Y si mal no recuerdo, en noviembre del 81, en noviembre del 81, mm, en diciembre del 81, o del 82, a ver, en recuerdo que noviembre sí. del 82 se flota, se deja flotar al Se tipo de deja cambio. flotar. Sí, Y ahí el tipo de cambio sube, como decís tú, sí, como decías tú, sí. de 14 o algo así Estaba a 13, a casi 20. 14, a 20 y pico, 24, Y 25. seguía el déficit fiscal, pero ahí ya era con emisión. Entonces ahí es donde comienza el Banco Central a hacer emisión de letras de regulación monetaria para lo que se expandía por el déficit, restringirlo por el lado de las operaciones de mercado abierto, Mm. vendiendo títulos en el mercado. Estoy diciéndolo todo en memoria, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. este, Qué memoria, ¿eh? cuando vos, sí, pero bueno, y bajó el dólar, porque había subido a 42, si mal no recuerdo, y bajó inmediatamente a 26, cuando el Banco Central comienza a hacer eso y Claro. restringe la cantidad de dinero, sube la tasa de interés Sí, además internamente. la distorsión de ese momento recuerdo que era, claro, mucha gente endeudada en dólares o invirtiendo en Claro, dólares, sí, sí, y sí, si el sin dólar duda. está a 13 y pasa a 25 o a 30, bueno, era un disparate, ¿no? Ahí Bueno, generó una eso distorsión. sacudió a algunos bancos, ¿no? Sí, 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 claro, Que después claro, se claro. vendieron y eso, Sí, y que claro. después se cerraron. Pero después se morigeró rápidamente, sí, es cierto, después se estabilizó. No, no fue Sí, una catástrofe que duró.
muchísimo. Fue Bueno, intensa, pero pero corta tuvo, en el tiempo, ¿no? no, 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 pero tuvo secuelas importantes. No, ¿Sí? sin duda que tuvo Yo creo secuelas, que sí. durante varios años la cosa anduvo relativamente complicada. Eso, estamos hablando del 82. Fíjate que el gobierno Sanguinetti empieza en el 85. 85 y ahí todavía la economía no estaba del todo bien, no estaba bien y Había una inflación alta recién empieza a estar mejor la economía cuando en el gobierno de la calle en el Padre. 89, en el Sí, 89 comienza a estar mejor, sí, sí. sí, sí. Pero el gobierno Sanguinetti también dejó un déficit importante, no tan alto como el que hubo en el segundo gobierno Sanguinetti, que le dejó un déficit impresionante ¿cómo es? A A la Jorge calle. Valle. A Ah, Jorge Valle, en el el segundo segundo. gobierno, sí, 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 sí. que yo decía, escribía en aquel momento y decía que había que hacer un ajuste fiscal y bueno, y no se hizo. Y bueno, pero Y Sanguinetti es amigo del Estado caro, lo dijo el otro día. A él le gusta que el Estado sea caro, sea grande. bueno, Tiene un perfil para mí Sanguinetti muy hacia el bueno, socialismo, ¿no? está, pero no hablemos Pero de bueno, Sanguinetti. bueno, pero yo lo tengo que Bueno. decir porque es así. Además, el otro día lo dijo en un programa de radio. ¿Qué se piensa? ¿Que el Estado no tiene que ser caro? El Estado tiene que ser caro. Bueno, está bien. Bueno, es cierto esto, Jorge, y O sea que hoy hoy es se va un a día saber muy porque, ¿qué pasa? importante, hoy va a ser un día La muy inflación no importante. cede en Estados Unidos, sigue en el 8,3, sigue ahí, ¿no? Hasta uno se enoja, che, no Mira, baja la ayer, inflación en Estados Unidos. ¿Qué? Bueno, pero está todo el contexto también, ¿no? Que estamos viendo en el mundo. Sigue esa guerra. ¿Qué pasa ahora? recomiendo que entre el que está mirando esto, ¿no? Mm, O que entres vos también, ¿no? mm, En Trading Economics, sí, que hay un gráfico muy interesante sobre la inflación mensual en Estados Unidos. ¿Tá? ajá. Ah, mensual. Entonces, entonces tú vas a ver, no, hay también de 12 meses y todo, pero entonces tú vas a ver que en el mes de octubre del año pasado, no me acuerdo el número, pero hay una inflación alta, arriba del 1%, en el mes. En el mes. Mm, En el mes siguiente, mm, noviembre, hay otra inflación alta. Se aquieta en diciembre y en enero y en febrero salta de vuelta por la te estoy hablando de la inflación mensual. Cuando esos saltos, cuando venga octubre de este año, frente a octubre del año pasado, y el octubre de este año sea 0,1 en sí, lugar de 1 y pico, la inflación va a caer fuertemente en Estados Unidos. En noviembre, el sí. índice que mide la inflación, pero que en realidad no está bien, va a volver a caer. Y ahí la expectativa de la gente va a Eh, cambiar. Claro, porque es Es una decir, señal. y es Claro, lo mismo que ocurre acá. claro. Acá no hay, la inflación es un fenómeno monetario Sí, que ocurre, pero la inflación también es un fenómeno sostenido y generalizado de precios. Acá sí, en Uruguay vos lo que ves son determinados precios que suben, sí, otros que se mantienen relativamente estables. sí, Sube el combustible, suben los alimentos sí, y sube alguno más, pero después los otros no. claro, Entonces, ¿eso es inflación? No, eso es efectos externos, por ejemplo, sí. como el combustible, el petróleo y demás, influyen para que el índice acá, El índice de el precios IPC, al consumo salta. sube claro, Ahí está. claro, claro. Cuando vos, en lugar de tener el petróleo ¿cómo se llama? 120 dólares el barril, Mm, como lo tenías hace 3 meses, hoy lo tenés a 90. Y este mes, cuando ojalá mm, que bajen el precio del combustible en función de lo que pasó el mes pasado y mm, entonces vas a ver que mm, va a desaparecer un... El número incluso se puede hacer hasta negativo. mm. Sí, sí, El Uruguay, por tema es qué se ejemplo, hace con eso, porque han bajado los precios afuera. Y sí, la harina,
Y los sí, derivados de la harina y los derivados del trigo, hay que hacer saber a la población de que el trigo, por la guerra, que llegó a 4,35, 4,50, $450 la tonelada, sí, hoy está a 225, está a la ah, mitad. ah, Entonces ya no hay justificación, subió la harina. Y vas a la harina, subió el trigo. No, pará, no, ahora ahora ya no. bajó. Sí, Entonces hay que mirar ese tipo de cosas y decir, bueno, la inflación en Uruguay es 9,5, sí, o 9,4. Es alta, sí, pero a medida que vayan pasando los años, los meses y se vayan erradicando, sacando del registro del IPC esos números, la sí. cosa tiene que caer. Sí, qué es lo que más afecta a la gente, ¿no? Porque ese IPC es en alimentos, que es todos los días, en Pero es higiene, cuando, productos de higiene, el transporte, ¿no? claro, el transporte es derivado del petróleo. O sea, Claro, lo que uno ve es que si el precio del combustible hoy baja debido a que en lugar del Brent, petróleo Brent, estará a 124, 125, está a 90 mm, o 94, mm, ¿tá? También el precio de los ómnibus, del boleto, tiene que bajar. y sí, Tiene que bajar. y Porque sí, si vos bajas el combustible, tiene que bajar. ¿Cuál es el claro, principal componente? claro, claro, claro. La Sí, sí, batería de los eléctricos y el combustible de los otros. bueno, eso es otro tema que acá todavía no se entró a estudiar en serio, ¿no? Pero los autos eléctricos y los autos híbridos y el hidrógeno, ya está instalado en Bueno, el mundo y se viene, estamos, ¿no? para terminar, perdóname Sí, que eh, eh, se está hablando mucho del crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año, ah, que creció 7,1 respecto, sí, 7,7 sí. respecto al del año anterior, al mismo trimestre. Su colega, le traje otro colega, sí, Javier de Aedo. Javier, Lo hice hablar con Talvis y ahora, si quiere, lo hago hablar con Javier de Aedo. no, no, me tengo que ir, ya casi son y Sí, media. se va por eso. No, No me no, dio tiempo. Javier habló, sí, de ese tema, pero hay mucha gente que habla de ese tema. En realidad, las lecturas son muy, muy diversas Mm, de los números, ¿verdad? Podemos hablar de ese Este, tema en la próxima, Jorge, si le parece. El sí, crecimiento sí, del Producto Bruto Interno y qué lectura hay que hacer de eso y por qué está claro, subiendo el yo lo producto. que te anticipo es lo siguiente, Mm, a ver si lo puedo hacer brevemente. Lo que te anticipo es que estamos mejor que hace un año, ¿tá? Estamos mejor que en el trimestre anterior, veremos cómo seguimos. bien. Pero hay mucha gente que está diciendo que está bien, subieron las exportaciones, subió la inversión, pero el consumo todavía no llegó a estar como era en el último trimestre, antes de la pandemia. En el 2019, en esta fecha, más o menos. ¿Sí? Bueno, yo he escuchado eso, lo he Mm, escuchado y lo escuché incluso anoche en un canal, en el canal oficial de la Intendencia. Lo escuché incluso a Javier, creo, sí, y Javier lo dice, lo sí. escuché en otros lados, que el consumo no. Mm, Pero yo creo que es controvertible eso. Es ajá. decir, es controvertible. ¿Por qué? Porque en definitiva alguien con tasas de retorno importantes en la inversión, que creció 20 y pico por ciento Mm, respecto a aquella época y las exportaciones, puede en lugar de consumir dedicarse a invertir. claro, ¿Tá? claro. Entonces, si creció 22%, no me acuerdo cuánto era que la inversión creció, pero Sí. yo creo que fue 27%, si mal no recuerdo, una cosa así. Ah, es un seguro, Y crecimiento si alto de inversión. creció, y si las exportaciones crecieron, y si el gasto público creció, y estamos hablando de que el consumo medido de esa manera de las cuentas nacionales cayó un 1% respecto a aquel momento, Mm, yo digo, pero pará, ujú, yo veo que la cantidad de autos que se venden en el Uruguay es tremenda, ¿no? Estamos mm, arriba de 51.000 unidades. sí, sí. Veo que hay otras, la inversión también, mucha gente que, Hay mucho turismo también hacia el país vecino por el atraso cambiario y todo eso, ¿no? sí, bueno, está, pero ese es Ahí consumo de ellos, hay un consumo que no se da acá, ¿no? seguro. Está, pero también, sí, pero
Entonces vos mirás todo eso ahí. Bueno, pero lo dejamos para la próxima. Pero lo dejamos para la próxima. Incluso estaría bueno desglosar bien de qué se trata cuando hablamos de PBI, qué es el PBI, cómo se calcula el PBI, ¿no? Yo Porque muchas siempre veces se dije, habla, seguro, seguro. yo siempre dije que cuando vas al supermercado vos tenés una góndola en donde tenés productos locales y productos importados. Ah, O sea que la importación más la producción local, estrictamente local, mm, ¿no? sí, Es la oferta. Y sí, la demanda es para el que consume, para el que invierte, para el gobierno y para los de afuera. Exportás. claro, Consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones. claro, Es claro. idéntico a lo del otro lado, que es PIB más importaciones de bienes y servicios, etc. Exacto, exacto, ¿Tá? Bueno, exacto. Jorge, muchas gracias. Que nos pase vemos. muy bien el día de hoy y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? Chau, chau. Conversamos con el economista Jorge Caumont y bueno, nos vamos a una pausa y venimos con nuestra editorial. Quédate ahí.